Bueno, en la ocasión anterior vimos la teoría atómica de la materia. Vimos cómo fue evolucionando el conocimiento científico desde la existencia del átomo hasta el modelo que se maneja actualmente. Les hablaba de que el átomo está conceptualizado como un núcleo donde hay protones y neutrones y un conjunto de electrones que se mueven en derredor de este núcleo. Actualmente sabemos mucho más del átomo. Sabemos que el electrón es un leptón por tener un momento de spin más menos un medio. También sabemos, por el principio de incertidumbre de Heisenberg, que los electrones no cuentan con una trayectoria precisa alrededor del núcleo, sino que su posición está determinada por una función de probabilidad definida por las ecuaciones de Schrödinger. Actualmente, más en el caso de los químicos, es importante tomar en cuenta que el modelo atómico involucra una serie de números cuánticos que definen, entre otras cosas, la forma de los orbitales atómicos, que cuando un átomo se une con otro, estos orbitales se hibridizan, definiendo así la geometría molecular. La masa atómica es la propiedad más importante de un átomo, de un elemento. Su unidad es la UMA, unidad de masa atómica, que por convención la masa atómica del carbono 12 es 12 UMAs. Se emplea mucho también el concepto de masa atómica promedio, que muchas veces se conoce como peso atómico. Este se calcula como la sumatoria de las masas atómicas de cada isótopo multiplicado por su respectiva abundancia, tal como se puede mostrar en el ejemplo del carbono. La importancia del peso atómico es evidente en química. El peso atómico se determina mediante un espectrómetro de masas, un equipo que es muy empleado en los laboratorios de síntesis orgánica para la determinación de los pesos moleculares también de compuestos orgánicos. Este equipo consiste en hacer pasar un gas ionizado a través de un ducto curvado, justo donde se coloca un campo magnético y al final se encuentra un detector. Cuando una muestra se vaporiza o ioniza, esta es acelerada cuando un campo eléctrico es aplicado. Posteriormente, un haz delgado de átomos y o moléculas ionizados acelerados sigue una trayectoria recta a través de una cámara hasta que llega al campo magnético que los desvía en dirección del detector. Esta desviación será inversamente proporcional al peso atómico de la muestra. La medición se realiza controlando el campo magnético y el campo eléctrico que acelera las partículas, y de esta manera es que se obtiene un barrido que da lugar al patrón como el que se muestra aquí en este ejemplo. La historia de la tabla periódica podríamos decir que comienza en 1814 con Jacob Berzelius, quien fue el primero en emplear un sistema de simbología para los elementos químicos y fórmulas químicas, que prácticamente permanece inalterable hasta nuestros días, donde los elementos se representaban con la primera letra mayúscula del nombre del elemento en latín y la segunda letra minúscula si es que se requiere. Posteriormente, en 1820, John Devereiner organizó los elementos en tríadas, pues observó una periodicidad en el peso atómico y así fueron surgiendo distintas maneras de organizarlos conforme creció la cantidad de elementos descubiertos, hasta que en 1869 Dmitri Mendeleev propuso lo que conocemos como tabla periódica moderna. Como en su tiempo había elementos no descubiertos aún, Mendeleev dejó los espacios correspondientes a ellos, pues predijo la existencia de elementos químicos y sus propiedades incluso antes de que estos fueran descubiertos, lo cual fue un gran hallazgo para su época. La tabla periódica actual consiste de 18 grupos o columnas de elementos y 7 filas que se conocen como niveles. Antiguamente los grupos eran llamados como grupos A y grupos B, pero en la actualidad más bien se enumeran del 1 al 18, comenzando con los alcalinos en el lado izquierdo. En el lado derecho de la tabla periódica
está la columna de los gases nobles y en el lado izquierdo de la tabla están los metales alcalinos. En orden del número atómico de menor a mayor podemos ver similitudes incluso, pues los metales alcalinos siguen inmediatamente a los gases nobles y los gases nobles siguen a los halógenos. Es decir, los gases nobles siguen a un elemento con elevada electronegatividad y preceden a un elemento con baja electronegatividad. Los halógenos, que son elementos del grupo 7A, son elementos que se les puede encontrar formando sales y de hecho la misma palabra proviene del griego que significa formador de sales. Tenemos los anfígenos o calcógenos, que son los elementos del grupo 6A. Estos son elementos con propiedades químicas similares al oxígeno. Como etimológicamente su nombre lo indica, son elementos que lo mismo se les puede encontrar formando ácidos o bases. En el centro de la tabla, en los grupos B, se pueden encontrar los elementos de transición. Casi todos son metálicos y una de sus principales características es que son buenos conductores del calor y la electricidad. Esto como consecuencia de sus propiedades electrónicas. Químicamente, casi todos son buenos catalizadores. Bueno, hasta aquí le dejaremos por lo pronto. En la siguiente cápsula les hablaré de los compuestos moleculares. No olviden que también estoy subiendo videos de ciencias básicas, química, física, tecnología de polímeros y manejo de software, ANSYS Workbench, otros softwares de diseño mecánico, Chem Office, Spartan y Gaussian que son de química.